Buenas, en este video vamos a resolver Building Roads de CSS. El problema nos dice que Vaidland tiene n ciudades y m carreteras y la tarea es construir nuevas carreteras para que todas las ciudades se conecten entre sí. Nos dice que el input que nos da es, para empezar, n y m, el número de ciudades y el número de carreteras respectivamente, y luego nos da las carreteras y cómo se conectan, de dónde empiezan y en dónde terminan. Y las ciudades están enumeradas de 1 a n, es decir, están indexadas en 1. No nos menciona en ninguna parte que las carreteras sean unidireccionales, por lo tanto sabemos que es un grafo no dirigido, es decir, que puedes viajar de A a B y de B a A, y nos dice que como salida tenemos que imprimir K, que es el número de carreteras que necesitamos, recordando que queremos el mínimo de carreteras para construir, y luego K líneas en donde pongamos las carreteras que nosotros hemos decidido construir para que todas las ciudades se conecten. Ese es el problema. Hay que pasar a la lógica y luego a la codificación. Aquí tenemos la parte de la lógica. En el caso del problema nos da un grafo como este, 1, 2, 3 y 4, y lo que hace es conectar el nodo 2 con el nodo 3. Ahora, vamos a pensar un poco en cómo llegó a este resultado, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el problema? En este caso, vamos a simular un pequeño grafo que sea 1, 2, 3 del primer componente y 4 y 5 como segundo componente de mi grafo no dirigido. Sabemos que una ciudad está conectada a otra siempre que un conjunto de carreteras me permita viajar de la ciudad de destino a la ciudad final. En este caso la 1 y la 3 están conectadas porque yo puedo viajar por la carretera que estoy mostrando aquí de la 1 a la 2 y luego puedo viajar de la ciudad 2 a la ciudad 3. Y lo mismo en sentido contrario, por lo tanto están conectadas. En este caso, la única manera de que no estén conectadas dos ciudades es que no formen parte del mismo componente. Un componente, pues es un término independiente de nuestro grafo, ¿no? Como vemos, la ciudad 1 y la ciudad 5 no están conectadas porque no forman parte del mismo componente. Entonces, si traducimos esto, el problema básicamente nos está pidiendo que contemos cuántos componentes hay y que encontremos una forma de conectar cada componente. En este caso podemos conectar el 4 con el 1, el 5 con el 1. En realidad esto no importa, porque no importa qué nodo conectes, qué nodos conectes, siempre que se construya esta carretera, se va a poder viajar de una ciudad, por ejemplo de la 3, a otra, aunque antes hayan estado en diferentes componentes, por lo que ya mencionamos anteriormente. Ya va a haber un conjunto de carreteras que me permite realizar ese viaje. Ahora sí, basados en esta lógica, pensamos en un DFS, ¿no? El DFS lo que hace es viajar desde el nodo inicial a través de todos los nodos que puedan ser visitados por medio del nodo inicial, en este caso el 1. Y como vemos, el nodo 4 no se visita por el DFS porque no lo podemos alcanzar. Ahora, comprendiendo esto, asumimos un poco más la postura de la lógica de codificación, en el cual tenemos un vector de visitados que contiene a todos los nodos. Ahí está, inicialmente comienzan en falso. Y también tenemos un vector de componentes. Lo que hace este vector es almacenar el líder, por llamarlo de alguna manera, de cada componente. Cuando los vayamos visitando mediante un ciclo for, vamos a hacer un for desde 1 hasta 5, y cuando los vayamos visitando vamos a decir, este nodo ya lo había visitado,
Si la respuesta es no, entonces lo añadimos como líder del componente. Es decir, a partir de ahí vamos a comenzar a visitar todos los demás nodos que puedan ser visitados desde el líder. Por ejemplo, desde el 1 podemos visitar el 2 y podemos visitar el 3. Entonces, acabando con este ciclo, marcaríamos 1, 2 y 3. Y ahora, siguiendo este for, diríamos el 2. ¿El 2 ya lo visitamos? Sí, por lo tanto no es un líder. ¿El 3 ya lo visitamos? Sí, por lo tanto tampoco es un líder. El 4 no lo hemos visitado. Entonces lo añadimos como líder de un nuevo componente y generamos un DFS a través de él, en el cual visitaríamos el 4 y el 5. Por último, miraríamos el 5 y diríamos, ya está visitado, no es un líder de un componente, y de esta manera veríamos que solamente tenemos dos líderes en el caso de este ejemplo, que son el 1 y el 4. La forma para encontrar las carreteras sería simplemente unir los líderes. En este caso uniríamos el 4 con el 1. Y esto en código sería lo mismo que decir, voy a unir el componente de i con el componente de i-1. Los casos que deberíamos contemplar sería el caso de que no tuviéramos ningún componente, que en este caso no tendríamos ciudades, no necesitaríamos construir carreteras. En el caso de que tengamos un solo componente, tampoco necesitaríamos construir carreteras porque ya estarían todas conectadas. Y en el caso de que tengamos dos o más, el número de carreteras que tenemos que construir es de el tamaño de nuestro vector de componentes menos 1. ¿Por qué? Si tenemos dos componentes, tenemos que construir una carretera que los conecte. Si tenemos 3, tenemos que construir dos carreteras, una que conecte el componente 1 y 2 y otra que conecte los componentes 2 y 3. Y así sucesivamente. Si tenemos 4, pues conectamos 3. Y pues básicamente esta sería la lógica de nuestro problema, encontrar los líderes de los componentes y conectarlos entre sí. Ahora pasamos a la codificación. Muy bien, pues para la codificación tenemos aquí una plantilla básica de programación competitiva y lo primero que hacemos es definir como variables globales lo que vendría siendo el grafo, el vector de visitados y el de componentes. Ahí está. Y n y m. Los definimos como globales para no batallar luego con pasarlos por funciones. Esto no es lo más correcto, pero para programación competitiva sí es un poco más válido que para la programación normal. Aunque igual los podrías meter en main y pasarlos como referencias para no ocupar espacio, pero pues sería un poco más de código, ¿no? Entonces en este caso ya nada más los obtenemos y sería asignar el valor de cada uno de nuestros vectores. En este caso a g lo asignamos como de tamaño n más 1 para no batallar con la indexación. Visitado también de tamaño n más 1 y en este caso en 0 porque no hemos visitado ninguno de los nodos todavía. Y algo que me gusta hacer a mí es limpiar el vector de componentes solamente por si acaso, porque sí ha habido situaciones en las que este se llena de basura. Ahora lo que hay que hacer es obtener las carreteras que me dan y ponerlas en un grafo bidireccional, g de x.pushbackY y g de y.pushbackx. Aquí tenemos lo que vendría siendo la construcción del grafo. Y ahora pasamos a la parte de la lógica, que sería generar un for desde i igual a 1 porque estamos indexando en 1, i menor o igual a n y más. Y lo que hacemos es decir, si este todavía no está visitado,
que este nodo todavía no está visitado, entonces es un líder de mis componentes y tengo que visitar todos los nodos que formen parte de ese componente específico en una función que todavía no hemos hecho. Y esto sería básicamente la lógica del problema. Y ahora para imprimir, imprimiríamos el mínimo entre 0, perdón, el máximo entre 0 con punto size menos 1. ¿Esto por qué? Porque en el caso de que no nos den componentes, que nos den 0, nuestro programa estaría equivocado. Si imprimiéramos con punto size menos 1, nos imprimiría menos 1. Y no podemos construir menos 1 carreteras, entonces hay que validar ese caso. Aquí me da un error por el casteo de entero. Y luego hay que hacer la parte que vimos en la lógica de unir el componente i con el componente i menos 1, pero con un espacio, evidentemente. Y un brinco de línea. Ahí está. Y luego tendríamos que poner la función de dfs de acá, que es un dfs normal, donde lo visitamos. Y luego para cada vecino, si no está visitado, pues lo visitamos con el dfs. Y ya esta sería básicamente la lógica. Vamos a ver qué imprime. Imprime una carretera y 3 y 1. Puede parecer que está mal, pero si nos vamos otra vez al problema, vemos que el programa imprimió una conexión de 2 a 3 y el nuestro una conexión de 3 a 1. Es lo mismo, a fin de cuentas se están conectando componentes entre sí, entonces no hay problema con eso. La lógica funciona y ya nada más sería cuestión de verificar aquí en la página y como podemos ver todo está bien, un error de compilación normal. Y pues eso sería todo. Espero que hayan entendido este problema y muchas gracias por ver el video. Hasta luego.